Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Martín Lutero decía, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito debe ser el trono de la palabra de Dios. Queremos predicar la palabra del Señor. Dios nos dé esa gracia. Y todo su pueblo esté atento en esta mañana a la predicación de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana, 3 actos importantes de la obra de Cristo. 3 actos importantes de la obra de Cristo. Quiero comenzar diciendo lo siguiente a manera de introducción. Y es que mucha gente, mucha gente en su afán de tener éxito, de progresar en algún área específica de sus vidas, están buscando desesperadamente propósito, están buscando desesperadamente algún tipo de guía, algún tipo de dirección para sus vidas. Y por ello recurren a los horóscopos, a las cartas astrales, a tablas espiritistas. Se están apoyando en todo esto que tiene que ver con el sistema zodiacal. Porque necesitan respuestas, quieren el éxito, buscan propósito, guía, dirección. Pero lo que sucede es que el misticismo y el ocultismo son contrarios a las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo eso que te nombré y muchas cosas más que tienen que ver con misticismo, con ocultismo, con superstición, son enseñanzas contrarias de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué seguir estas cosas? ¿Por qué seguir estas cosas? ¿Por qué abrazar también, como dice el apóstol Pablo, aún comenzando el capítulo 2 allí de los Colosenses, por qué abrazar también filosofías vanas, huecas? ¿Por qué abrazar enseñanzas erróneas, donde el evangelio es diluido? Cuando tenemos, según las escrituras, la plenitud de Cristo, como lo expresa el apóstol Pablo aquí a los Colosenses. En Cristo está corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué buscar otras cosas? ¿Por qué apoyarse en otras cosas que no son Cristo? Esto es como hacer a un lado un abundante río cristalino para beber los pozos contaminados y malolientes de este mundo. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Mira lo que el Señor le dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas o cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuán terrible es eso?
ese tipo de proceder para el pueblo del Señor. Abandonar al Señor, abandonar la palabra de Dios e irse a beber de otras aguas, aguas estancadas. Él es la fuente de agua viva. Y eso es precisamente lo que los falsos maestros de Colosas estaban instando. Estaban desdibujando la persona de Cristo, estaban menoscabando la obra de Cristo. Ellos del todo no le decían a los creyentes de la iglesia de los colosenses, ellos no les estaban diciendo, dejen a Cristo radicalmente, no. Sino que hicieran de Cristo, escúchenme, una parte de su nuevo sistema. Algo así como que hagan de Cristo su amuleto de la buena suerte para que empiecen a irles bien. Cristo más algo más. Cristo más otras cosas. Cristo más otros rituales. Cristo más otras ceremonias. Cristo más filosofías. Cristo más misticismo oriental, ceremonias judías. Cristo más otras cosas. Pero lo que esto hacía, esta mala y deficiente enseñanza, miren lo peligroso, era querer destruirle a Cristo su legítimo lugar de preeminencia. ¿Qué es lo que pasa con las falsas enseñanzas, con las enseñanzas deficientes y erróneas? Es querer destruir, escúchame, querer destruir a Cristo su legítimo lugar de preeminencia. Así que el apóstol Pablo les da el antídoto verdadero en contra de toda falsa enseñanza. Y está ahí en el versículo 9 y 10 del capítulo 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda plenitud se encuentra en Cristo y ustedes han sido hechos completos en él. El conocer a Cristo destruye la falsa enseñanza. El conocer el carácter, la persona, la obra de Cristo Jesús destruye cualquier falsa enseñanza que se quiera introducir y hacernos apartar de Él. Pero hoy muchos piensan y creen que necesitan algo más. Pero todo creyente participa de la plenitud de Cristo. Vosotros estáis completos en Él. La falsa enseñanza que amenazaba la iglesia en Colosas se estaba componiendo de misticismo oriental, astrología, filosofía, legalismo judaico. Y Pablo les está advirtiendo una y otra vez: conozcan a Cristo y que Cristo sea suficiente para ustedes. Ustedes no necesitan nada más. La fuente de todo conocimiento, sabiduría, el tesoro del que nosotros podemos allí enriquecernos, enriquecer nuestra alma, está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué vas y bebes a pozos contaminados y has abandonado la fuente de agua viva? Vosotros estáis completos en Él. ¿Saben? Cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completica en Cristo. Su crecimiento espiritual no es por adición, no es que se le va agregando y se le va añadiendo algo más a Cristo en su vida, no. Su crecimiento espiritual no es por adición, pónganme en atención, su crecimiento espiritual es por nutrición. Aquellos que nacen de nuevo, su crecimiento espiritual no es por adición, no se le agrega a la obra de Cristo o a la obra sobrenatural del Espíritu Santo algo más. El crecimiento de aquel que ha nacido de nuevo es por nutrición. Aquel que por el Espíritu Santo ha nacido de nuevo empieza a crecer de adentro hacia afuera y empieza a ser notorio su crecimiento. No hay nada que pueda agregarse a Cristo. Él es la plenitud de Dios. Amén, iglesia. Y en medio de los colosenses existían, como existen hoy, esos peligros espirituales. Pero haríamos bien en preguntarnos: ¿en qué lugar tú pones a Cristo Jesús? ¿En qué lugar has puesto la persona de Cristo, su obra?
¿En qué lugar está en tu vida? ¿Piensas que debes tener también una experiencia nueva para completar tu nacimiento espiritual en Cristo? Porque muchos dicen, bueno, ya nací de nuevo, ahora quiero más, otra experiencia más, ir añadiendo experiencia tras experiencia. Si afirmas esto, estás recibiendo una enseñanza equivocada y peligrosa. Si tú estás negando aún la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, si lo estás negando, es porque estás recibiendo entonces una enseñanza equivocada y peligrosa. Yo les quiero decir a quienes ustedes están escuchando, qué voces extrañas están dejando entrar a sus oídos y a su corazón, que te hace dudar de Cristo, del poder de Cristo, de la soberanía de Cristo, del gobierno y el control del Señor. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué clase de filosofías o doctrina estás permitiendo entrar a tus oídos y a tu corazón? Todo aquello, mis hermanos, iglesia del Señor, todo aquello que rebaja a Cristo el Señor, todo aquello que menoscaba su obra sustitutiva, haciéndola insuficiente para tu salvación y tu santificación, es una enseñanza que debes desechar una y otra vez si la escuchas. Hermanos, ¿cuál es nuestra mejor protección contra la falsa doctrina que abunda? Pululan los falsos maestros. ¿Cuál es la mejor protección contra las falsas doctrinas? J.C. Ryle lo responde muy acertadamente. J.C. Ryle dice, respondo en una sola palabra, la Biblia. ¿Cuál es la mejor protección contra la falsa doctrina? Dice él, respondo en una sola palabra, la Biblia. La Biblia que debe ser leída con regularidad, orada con regularidad, estudiada con regularidad. Si quieres utilizar un arma en contra de los engaños de Satanás, aún contra los engaños de tu propio corazón, agregaría yo, no hay nada que se compare con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero para utilizarla con éxito y ser excelentes espadachines espirituales, debes leerla habitualmente, debes leerla diligentemente, inteligentemente y en oración. Me temo, termina diciendo Ryle, que este es el punto en el que muchos de ustedes fallan. Esto que somos identificados con Cristo y Él es la plenitud de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Hemos experimentado el poder de Dios en su salvación y en la transformación de nuestras vidas a través de la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué volverías tú al misticismo, a la superstición, a la superchería? ¿Por qué? A las vanas filosofías, a filosofías orientales, a principios o rudimentos de este mundo. Sería algo inconcebible que un cristiano volviera a ello. Ahora, y esta es la aplicación práctica, que es muy clara en los versículos 13, 14 y 15, porque nos muestra lo que está implicado en ese darnos vida. Dice el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades. Entonces pónganme en atención, ¿qué podemos ver en los versículos 13, 14, 15? Las implicaciones de lo que fue darnos nueva vida el Señor. Las implicaciones, lo que está implicado en ese darnos vida. Cuando Cristo nos dio vida,
nos otorga, número 1, perdón de los pecados, ahí en el versículo 13. Número 2, cuando Cristo nos da vida, cancela un acta de decretos que nos era contrario. Y número 3, cuando el Señor nos da vida, desarma a los espíritus. Lo primero que Dios hace al salvarnos, lo primero que Dios hace al darnos vida, es otorgarnos su perdón. Es remover la culpa de nuestros pecados. Dios el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Así que tenemos por la gracia de Dios en Cristo una posición perfecta delante del Dios Santo. Cristo os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonados todos los delitos. Solo por medio de nuestra unión con el Señor Jesucristo pueden aquellos que están muertos en sus delitos y pecados recibir la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Dios toma la iniciativa. La Biblia dice que Dios es quien toma la iniciativa. Tú no tomas la iniciativa. El hombre no toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa. Muchos enseñan del primer paso, que luego Dios le va a ayudar a dar los pasos siguientes. Dios es quien toma la iniciativa y nos da vida en Cristo. Él ejerce el poder que da vida para despertar y unir a los pecadores perdonados con su Hijo Jesucristo. El perdón es gratuito. El perdón es completo. El Dios de gracia y misericordia otorga a los pecadores culpables el perdón de pecados. Cuando estos depositan su fe en Cristo y vienen arrepentidos delante de Él. Ahora mi pregunta para ti es, joven, niño, hombre, mujeres que están aquí, mi pregunta es, ¿crees en Jesús y en la obra sustitutiva allí en la cruz del Calvario? ¿Puedes creer en Él, en que Él ocupó tu lugar? ¿Reconoces tu pecado también? ¿Reconoces tu rebelión contra Dios? ¿O todavía te crees un niño bueno o una niña buena? ¿Que piensas que por tu comportamiento mereces todas las bendiciones y hasta el cielo? Y que te pongan tapete rojo a la entrada del cielo por lo bueno o lo bondadoso que puedas llegar a ser. ¿Crees en Jesús y su obra sustitutiva? ¿Reconoces tu pecado? ¿Reconoces tu rebelión contra Dios? ¿Reconoces que has querido vivir independiente de Dios y de su palabra? ¿Reconoces todo ello? Examina tu corazón. Lo primero que Dios hace al salvarnos, al darnos vida, es otorgarnos su perdón, remover nuestra culpa, la culpa de nuestros pecados. Por la Escritura podemos ver las características de su perdón. El perdón de Dios es gratuito. ¿Qué significa esto? Que no puedes conseguirlo por méritos propios. Señor, voy a hacer esta penitencia o voy a hacer este sacrificio para que me perdone los pecados. No voy a empezar ahora sí a portar bien para que me perdone los pecados. Voy a empezar a asistir juicioso a la iglesia para que me perdone los pecados. No. El perdón de Dios, escúcheme, es gratuito. No puedes conseguirlo por méritos propios. Ese perdón fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre. Ese es el precio, la sangre del Hijo de Dios, del Santo Hijo de Dios. Ese es el precio. Lo segundo, características de su perdón. El perdón de Dios es generoso. Él da ese perdón según las riquezas de su gracia. Dios es generoso en perdonar. Él no es mezquino. Él es generoso en perdonar. Y nos da las riquezas de su gracia. Su amor perdonador sobreabunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Hoy la puerta del perdón está abierta para ti. Arrepiéntete y ven a Cristo. Características del perdón. El perdón de Dios es un perdón que Él quiere conceder.
Él quiere concederlo. El apóstol Pablo dice, como si Dios rogara por nosotros, reconciliaos con Dios. Escúcheme, Dios desea concederte el perdón. Dios ruega a los hombres por medio de la predicación del evangelio que se reconcilien con Él. Dios está rogándote hoy a ti que te vuelvas a Él, que abandones el mundo, que te arrepientas de tus pecados, que confíes no en ídolos, sino que confíes en el único Dios viviente y verdadero. Dios ruega a los hombres por medio de la predicación que se reconcilien con Él. Características maravillosas de su perdón, el que el Señor nos ha otorgado. Ahora, lo segundo, cuando Él nos da vida, Él cancela un acta de decretos que es contraria a nosotros. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando nos dio vida, no solo nos perdonó los pecados, sino que anuló, canceló, escúcheme, el documento de deuda. Hay documentos de deuda que quisiéramos que se cancelaran. Y el Señor lo hizo espiritualmente a través de la obra de Cristo. Cuando Él nos dio vida, canceló un acta, la anuló, canceló el documento de deuda que consistía, escúcheme, en decretos, en acusaciones contra nosotros. Ese documento nos era adverso. Cuando los romanos crucificaban a los malhechores y los colgaban y los exhibían en la cruz, ellos llegaban y clavaban allí los documentos del por qué ese malhechor era allí puesto y torturado. Asimismo, en la crucifixión de Cristo fue puesto no los delitos de Jesucristo, sino nuestros delitos, los delitos de su pueblo fueron puestos y clavados allí sobre la cruz de Cristo, sobre la cruz de nuestro bendito Señor. Porque tú y yo teníamos un certificado de deuda impagable por nosotros mismos. Todas las personas deben a Dios, todos tienen una deuda por transgredir y violar la santa ley de Dios. ¿Por qué tenemos esa deuda? Por transgredir y violar la santa ley de Dios. ¿Saben? Por esta razón están bajo sentencia de muerte. Ahora, por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón. Esa lista de delitos tuya y mía, escúchame, que nos hacía delincuentes, porque eso éramos, delincuentes delante de Dios, que huíamos de la justicia de Dios, reos de muerte. Esa lista de delitos tuya y mía que nos hacía esos delincuentes delante del Dios Santo fue puesta en la cuenta de Cristo y clavada en su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar nuestro. Y así Él satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que tú y yo habíamos cometido. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios santo sea justo al cancelar una deuda como esa? La respuesta es sencilla, pero profunda. Su Hijo pagó la deuda completa cuando murió en la cruz del Calvario. Su Hijo pagó la deuda completa cuando murió en la cruz. ¿Saben?
Es imposible hablar de todas estas cosas sin ser conmovidos profundamente en nuestras almas. Porque los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos experimentado lo que Dios ha hecho por rescatarnos de una perdición que era inevitable. Gloria a Dios en la salvación de los hombres pecadores. Por eso Él se lleva todo el honor y toda la gloria. Entonces, mis hermanos, por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo, Dios canceló la ley como medio de salvación. Dios canceló la ley como medio de salvación. Hay quienes buscan ser salvados por medio de la ley, pero lo que por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo Dios hizo fue cancelar la ley como medio de salvación y como la maldición que pendía sobre nuestras cabezas. Eso fue lo que hizo el Señor allí con Cristo en la cruz. Dios anuló la ley como medio de salvación cuando su Hijo satisfizo completamente su demanda perfecta de obediencia. Cristo Jesús cumplió la ley por nosotros perfectamente. Tú y yo la habíamos violado. Lo único que hicimos desde que nacimos, aún desde el vientre de nuestra madre y cuando nacimos, lo único que podíamos hacer era pecar y pecar y pecar contra Dios. Cristo satisfizo completamente su demanda perfecta a la ley en obediencia. Entonces, Él llevó su maldición, pero a la vez Él cumplió sus sombras, sus tipos y sus ceremonias. Todo lo cumplió Cristo. Todo lo cumplió Cristo. Escúchenme los que están apegados a ritualismos y ceremonias todavía. Cristo Jesús llevó la maldición de la ley y cumplió sus sombras, tipos y ceremonias. La ley fue clavada con Cristo en la cruz. Eso fue lo que sucedió. La ley que tú y yo no pudimos cumplir, la ley que tú y yo nunca obedecimos. Por ello el creyente no está bajo la ley, ya no está bajo su maldición, sino ahora está bajo la gracia. Su demanda de culpabilidad contra nosotros, la demanda de culpabilidad de la ley contra nosotros, murió cuando Cristo murió. Este es el Evangelio. Esto, hermanos, no quiere decir que la ley moral haya perdido su significado, que ahora la ley moral ya no sirve de amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas, porque en eso se resume toda la ley y los profetas. La ley moral está vigente. Solo que por sus demandas ahora los hombres la ley ya no es el medio de la salvación de los hombres, sino el medio de la salvación de los hombres es Cristo, nuestra fe puesta en Él. Ahora por el poder del Espíritu Santo andamos en su ley como la justicia en la que debemos andar, en la rectitud y en la conducta que nosotros debemos a Dios por amor y fidelidad. Como evidencia de nuestra salvación, andamos en la ley de Dios, no para obtener salvación, sino como evidencia de que hemos sido salvados. No dependemos de la ley moral para salvación, escúchenlo, sino solo de Cristo Jesús, escúchenlo una y otra vez. Que no quepa la menor duda, que no haya la menor laguna en todo esto, sino que podamos entender lo que dependemos solo en Cristo. Pero el creyente a su vez encuentra su máximo placer en obedecer la ley de Dios. Cuánto amo tu ley es mi delicia, dice el salmista. Ahora obedecemos la ley del Señor en gratitud y ya no la vemos como una amenaza que condena, porque Cristo pagó. Y Él fue hecho maldición. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Y en el versículo 15, aquí tenemos el último de los 3 actos importantes por los que Dios concede a sus hijos el gozo de la salvación. Cuando Él nos da
vida en Cristo no solo perdona nuestros pecados, no solo cancela el acta de los decretos que nos era contrario y por el cual estábamos bajo la maldición y éramos merecedores de la ira de Dios. No solo eso lo cancela, sino lo tercero, el desarme de los principados y las autoridades. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Él nos dio vida en Cristo, en su obra maravillosa en la cruz, Él desarmó a los principados y autoridades. Estos son seres angélicos que resisten a Dios. Estos son ángeles malos, ángeles caídos. Y aquí, escúchenme, los colosenses reciben una palabra de aliento. Aquí los colosenses empiezan a recibir palabras de mucho ánimo. Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: no debéis estar temerosos. No deben temer a esas huestes de maldad, porque la batalla ha sido ganada ya por medio de Cristo. Y ha sido ganada para vosotros. Dios mismo en Cristo los ha desarmado, estos principados y estas potestades. ¿Acaso no fue el Señor que te rescató del dominio de las tinieblas? Mira lo que dice Colosenses 1:13. Él nos rescató del dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué vas a temer a esos principados y a esas autoridades? ¿Acaso el Señor no te rescató de ese dominio, del dominio de las tinieblas? ¿Acaso estos principados y autoridades, como también los tronos y dominios, no son más que simples criaturas creadas por Dios el Eterno, el Poderoso y el Creador eterno? ¿Por qué temes? Porque todo fue creado a través de Él y para Él, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para los propósitos de Él. Por ello, deben recordar que por medio de Cristo Dios despoja, Dios desarma a estos principados y a estas autoridades de su poder. Escúchenme, Él los ha desarmado totalmente. Totalmente. Es Cristo, escúchenme, es Cristo quien ató al hombre fuerte. Mateo 12:29 lo dice. ¿O cómo puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Jesús demostró esto echando fuera demonios una y otra vez. Jesús atado al hombre fuerte. Algunos por ahí lo siguen atando, pero no conocen el Evangelio. No han entendido por qué Jesús expulsaba demonios. Era para decirnos esta gran verdad, que Él los desarmó, que Él los ató, que Él los restringe con su poder. Algunos están viendo diablos por todos lados y sombras y cosas y viven asustadizos. Aquí hay uno más poderoso entre nosotros. Es Cristo el Señor. Hay una realidad espiritual, claro, que no vemos, donde actúa el maligno, pero Cristo es superior a todo ello. Cristo es superior a todo ello. No puede haber poder del diablo, poder satánico, poder de brujerías. No puede haber chamán, no puede haber macumba, no puede haber magia negra, magia roja, de cualquier color que le pongas, que sea más poderoso que Cristo el Señor, el que está sentado en el trono. Podríamos tener 100,000 satanistas alrededor de este lugar,
El poder de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él los desarmó, los venció en la cruz. Tienes que saberlo, tienes que creerlo por la Escritura. Cristo desarmó totalmente, ató al hombre fuerte. Jesús demostró esto una y otra vez echando fuera demonios, porque Él tiene poder sobre los demonios. Cristo privó por medio de su muerte sustitutiva a Satanás, escúcheme, de todo su fundamento legal sobre el cual el diablo basaba sus acusaciones contra nosotros. El Señor, por medio de su muerte sustitutiva, a Satanás lo privó de todo su fundamento legal, porque claro, habíamos quebrantado su ley, y Satanás es el acusador que de día y de noche acusa a los hermanos. Pero Él quitó esto, privó a Satanás de todo su fundamento legal sobre el cual Él basaba sus acusaciones. Fue Cristo Jesús el Señor que derrotó sus esfuerzos, los esfuerzos diabólicos de Satán, para detener su plan divino de redención. Ahora su plan de redención avanza. Dios el Señor, mediante estos grandiosos actos redentivos, dice la Escritura, exhibió públicamente. Eso no fue a escondidas. Eso no fue hecho para que nadie se diera cuenta, para que todo estuviera en silencio, que nadie se dé cuenta, que nadie lo despierte. Por eso es que predicamos la palabra de Dios, por eso alzamos la voz, por eso proclamamos estas verdades, porque son públicas. Ay, pastor, pero si lo escuchan los vecinos, que lo escuchen también los vecinos. Ay, pero es que son católicos, que lo escuchen los católicos, los musulmanes, los adventistas, los Hare Krishnas, todos. Dios el Señor, mediante estos actos redentivos, exhibió públicamente a estos poderes malignos. Escúcheme, para la propia vergüenza de ellos. Y el Señor en su obra en la cruz del Calvario los llevó como cautivos, como presos, prisioneros, encadenados en su desfile militar. Ese desfile de triunfo y de gloria que Cristo logró. Sí, mis hermanos, iglesia del Señor, en y a través del Hijo de Dios, el Cristo triunfante venció a Satanás y a todas sus huestes. Y esta victoria es vuestra vida y vuestro gozo. Todo lo que necesitáis está en Cristo y en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Todo lo que necesitas, perdón necesitas, Cristo otorga perdón. Necesitas justicia, Cristo te otorga su justicia. Su obediencia perfecta es puesta sobre aquellos que creen. Tú dirás, necesito protección. ¿Dónde la encuentro? En Cristo está la protección contra el maligno. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Necesitas victoria, la victoria está solo en Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. No lo busques fuera de Él, no lo busques en otro evangelio, no lo busques en otra filosofía. Búscalo en Cristo. Y con esto concluimos. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz no solo fue perdón, sino poder de Dios manifestado. Y esto es lo que vemos aquí. No solo canceló la deuda, sino que también fue un triunfo glorioso y una derrota total de Satanás. Por la cruz, el poderoso vencedor derrotó a Satanás y a todas sus huestes. ¿Saben? Fue Cristo quien determinó su derrota definitiva a Satanás, a la muerte y al infierno. Todos estos ya están vencidos. Por ello la iglesia avanza. Por ello el evangelio avanza. Por eso el reino de Dios no se detiene,
sino que sufre violencia y avanza. Él los despojó, Él los desarmó, Él los avergonzó, los condujo cautivos en su triunfo. Entonces, ¿por qué temer a los poderes espirituales? ¿Por qué temer a los seres angélicos ante quienes también los falsos maestros se rinden y se postran? ¿Por qué se someten aún a misticismos o a ritualismos o a ceremonias? Solo Cristo es el Salvador glorioso. En Él está la vida y la victoria. Él colma nuestras necesidades. A Él y solo a Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor, estábamos muertos y tú nos diste vida, Señor. Una vida de perdón y de aceptación delante de ti, y también una vida de victoria en la persona y en la obra de Cristo. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, ayúdanos a caminar en estas verdades, ayúdanos a abrazar estas verdades, Señor, y no las falsedades de este mundo. Muchos viven temerosos. Quita esos temores de sus corazones y muéstrales al Cristo glorioso, al Cristo poderoso, al Cristo triunfante, al glorioso Cristo Jesús. Señor, tu muerte sustitutiva no solo fue perdón, sino poder tuyo manifestado. Esto es lo que nos ha dicho tu palabra hoy. Aunque un ejército acampe alrededor nuestro, no temeremos. Defiende la iglesia, defiende esta congregación, defiende a nuestros hermanos. Defiéndenos, protégenos, Señor, de aquellos que buscan el daño, que buscan, Señor, entorpecer tu obra, trastornarla. Tú has restringido al maligno, has atado al hombre fuerte. Ayúdanos a levantarnos en confianza, ayúdanos a apoyarnos solo en ti, en tu verdad. Todos somos criaturas, solo tú eres el Creador. Y a ti damos el honor y la gloria. Solo tú tienes el dominio y el control. Solo a ti damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.